Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 7. Capítulo 3. Dentro de las innumerables divisiones que se pueden hacer de los sucesos de la vida, una de ellas es dividirlos entre los que predomina el contenido y en los que predomina la forma. Dentro de estos últimos, se puede colocar la vida de San Petersburgo, en especial la de los salones, en contraposición a la vida del campo, del distrito o la provincia. Esa vida no cambiaba. Desde el año 1805 luchamos y nos reconciliamos con Napoleón, hicimos y deshicimos constituciones, pero el salón de Ana Pavlovna y el salón de Helene siguieron igual que eran unos 7 años, y el otro 5 años antes. Del mismo modo, hablaban con incredulidad en el salón de Ana Pavlovna sobre los éxitos de Bonaparte, y veían en todos ellos la sola intención del anticristo de atormentar a la emperatriz María Fedorovna, y exactamente igual en el salón de Helene, a la que el propio Rumianstev honraba con su presencia y consideraba como una mujer muy inteligente. Se hablaba con un suspiro de tristeza sobre la desgraciada ruptura con la grandiosa nación y el gran hombre. En los últimos tiempos, después de la vuelta del emperador desde el ejército, una cierta agitación recorrió estos salones de ideas opuestas y algunas manifestaciones fueron hechas, pero la tendencia de ambos continuó igual. En el círculo de María Fedorovna, como para demostrar cuán terrible era Napoleón, se dio orden de empaquetar todas las posesiones y prepararse para trasladar a Kazán a los miembros de la corte y los institutos femeninos que dirigía la emperatriz madre. Solo admitían a los más empedernidos legitimistas franceses y expresaban ideas patrióticas como la de que no se debía ir al teatro francés, y protestaban diciendo que el mantenimiento de la compañía costaba tanto como el de todo un regimiento. Se seguían con avidez los acontecimientos bélicos y se aireaban los más ventajosos rumores para nuestro ejército. En el círculo de Helene y de Rumianstev y los afrancesados se hablaba con particular seguridad y tranquilidad, y se desmentían los rumores sobre la crueldad del enemigo y sobre la guerra. La situación se le antojaba como una serie de manifestaciones vanas, que muy pronto terminarían con la firma de la paz. Y reinaba la opinión de Bilibin, que entonces se encontraba en San Petersburgo, y que era uno de los habituales en casa de Helene, de que no había de ser la pólvora, sino los que la habían inventado, los que decidieran la cuestión. En este círculo, de forma irónica y muy inteligente, aunque muy cautelosa, se ridiculizaba el entusiasmo moscovita, cosa de la que habían sabido al mismo tiempo que la llegada del emperador a San Petersburgo. En el círculo de Ana Pavlovna se alababan estas muestras de entusiasmo y se hablaba de ellas como Plutarco hablara de los clásicos. El príncipe Vasili, que seguía ocupando los mismos puestos relevantes, constituía el nexo de unión entre los dos círculos
Acudía a casa de su buena amiga Ana Pavlovna y al salón diplomático de su hija, y con frecuencia, a causa de las continuas mudanzas entre uno y otro campamento, se confundía, y decía en casa de Ana Pavlovna lo que debía haber dicho en casa de Helene, y viceversa. Poco después de la llegada del emperador, el príncipe Vasili hablaba en el salón de Ana Pavlovna, juzgando severamente a Barclay de Tolly, y sin decidirse sobre a quién debía designar comandante en jefe. Uno de los invitados, conocido como un hombre de gran mérito, narraba que había visto a Kutuzov ese mismo día en los departamentos gubernamentales de atención a los oficiales del ejército, y había escuchado rumores de que ese era el hombre a quien se debía designar. Ana Pavlovna había sonreído tristemente y había observado que Kutuzov no le daba al emperador más que disgustos. Yo lo he dicho ya multitud de veces en el Consejo de la Nobleza, interrumpió el príncipe Vasili, pero no me escuchan. He dicho que su elección como jefe de la milicia no le agrada al emperador, pero ellos no me escuchan, siempre con su manía de oponerse a todo. ¿Y ante quién? Y todo porque queremos imitar como monos el estúpido entusiasmo moscovita, dijo el príncipe Vasili, equivocándose por un instante, pero corrigiéndose de inmediato. El conde Kutuzov, ¿no resulta inadecuado que el más anciano de los generales rusos permanezca en la cámara cuando todos sus esfuerzos van a ser en vano? ¿Acaso es posible nombrar comandante en jefe a un hombre que ya no puede montar a caballo, que se duerme en los consejos de guerra, a un hombre de tan malas costumbres? Ya se labró la fama en Bucarest. Ya no hablo de sus cualidades como general, pero ¿acaso es posible, en un momento como este, nombrar comandante en jefe a un hombre senil y ciego? Buen general sería estando ciego. No ve nada, como para jugar a la gallinita ciega. No ve nada en absoluto. Nadie le contradijo en eso. El 4 de agosto, eso era completamente cierto. El 10 de agosto se nombró príncipe a Kutuzov, pero ese nombramiento podía significar que querían apartarle, y por lo tanto la opinión del príncipe Vasili continuar siendo correcta, aunque entonces él no se apresuró a decirlo. Pero el 15 de agosto, el mismo día de la batalla de Smolensk, se reunió un comité de generales y mariscales de campo con Saltykov, Arakchev, Viasmitinov, Lopujin y Kochubey para analizar el curso de la guerra. El comité concluyó que los fracasos provenían de la falta de acuerdo y propuso nombrar a Kutuzov comandante en jefe. Y ese mismo día, Kutuzov fue nombrado comandante en jefe supremo del ejército y de todo el país, tomado por las tropas. El 17 de agosto, el príncipe Vasili se encontró de nuevo en el salón de Ana Pavlovna con el hombre de gran mérito que cortejaba a Ana Pavlovna porque deseaba un nombramiento como tutor de una de las escuelas femeninas que dirigía la emperatriz María Fedorovna. El príncipe Vasili entró en la habitación con el aspecto feliz del vencedor, del hombre que ha conseguido sus propósitos. Bueno, conocen la buena nueva. El príncipe Kutuzov ha sido nombrado comandante en jefe. Todas las divergencias han terminado. Estoy tan feliz, tan alegre, decía el príncipe Vasili. Finalmente he aquí un hombre. El hombre de gran mérito, a pesar de su deseo de conseguir un puesto en las escuelas femeninas, no pudo contenerse para no recordarle al príncipe Vasili sus anteriores observaciones. Resultaba poco cortés para el príncipe Vasili en el salón de Ana Pavlovna y para la propia Ana Pavlovna, que había recibido la noticia con el mismo entusiasmo, pero no pudo contenerse. Pero, príncipe, dicen que está ciego, dijo él. Bah, qué tontería. Ve lo suficiente, dijo el príncipe Vasili con su voz de bajo, hablando con rapidez y tosiendo ligeramente.
ese mismo hablar rápido y esa tos con la que resolvía todas las situaciones difíciles. «Bah, qué tontería. Ve lo suficiente», repitió, y sin prestar más atención al asunto, continuó. «Y me alegro de que el emperador le haya concedido poder absoluto sobre todo el ejército, sobre todo el país, un poder que ningún comandante en jefe ha ostentado. Es otro autócrata. Quiera Dios, dijo Ana Pávlovna. El hombre de gran mérito, todavía novato en la sociedad cortesana, deseó halagar a Ana Pávlovna defendiendo su anterior opinión sobre el tema y dijo: «Dicen que el emperador no le ha dado ese nombramiento a Kutuzov de buen grado. Dicen que enrojeció como una mujer a la que le leyeran Joconde cuando le dijo: el emperador y la patria le premian con este honor». «Puede ser que su corazón no participara del todo», dijo Ana Pávlovna. «Oh, no», intercedió acaloradamente el príncipe Vasili. «Ahora él ya no puede dejar que otro le condecore. No solo él era el mejor, sino que todos le adoraban. No puede ser porque el emperador ya sabía antes valorarle. Quiera Dios solamente que el príncipe Kutuzov», dijo Ana Pávlovna, «tome realmente el poder y no permita que nadie le haga la zancadilla». El príncipe Vasili comprendió al instante quién era ese alguien. Dijo con un susurro: «Sé con seguridad que Kutuzov ha puesto como condición indispensable para aceptar que el Cesarevich heredero no se encuentre en el ejército. Ha dicho: no puedo castigarle si hace algo mal, ni premiarle si hace algo bien. ¡Oh, qué hombre tan inteligente! Este Kutuzov es todo un carácter. Hace tiempo que lo conozco. Incluso dicen», dijo el hombre de gran mérito, «que aún carecía de tacto cortesano, que también ha puesto como condición indispensable que el emperador no acuda al ejército». Tan pronto como dijo eso, en un instante el príncipe y Ana Pávlovna le dieron la espalda y con un suspiro de tristeza por su inocencia se miraron el uno al otro. Capítulo 4. Mientras esto sucedía en San Petersburgo, los franceses ya hacía tiempo que habían pasado Smolensk y se acercaban más y más a Moscú. Thiers, el historiador de Napoleón, dice, intentando justificar a su héroe, porque todos los demás historiadores le han condenado por ello, que Napoleón fue conducido a las murallas de Moscú en contra de su voluntad. Tiene razón, lo mismo que la tienen todos los otros historiadores franceses, que buscan la explicación de los acontecimientos históricos en la voluntad de un solo hombre. Tiene la misma razón que los historiadores rusos, que sostienen que Napoleón fue llevado a Moscú gracias a las argucias de los generales rusos. En este asunto, además de las normas de retrospectiva, que presentan todo lo pasado como la preparación para un suceso, existe la reciprocidad, que complica aún más el asunto. Un buen jugador de ajedrez, al perder, queda sinceramente convencido de que el fracaso ha sido causado por sus errores, y busca estos errores en el inicio del juego, aunque olvida que a cada jugada que ha hecho a lo largo del juego ha cometido los mismos errores. Ninguna jugada ha sido perfecta, pero el error se le ha hecho palpable solamente porque su adversario se ha aprovechado de él. Y cuánto más complejo es el juego de la guerra, que tiene lugar en condiciones de tiempo determinadas, y donde no es una sola voluntad la que guía máquinas inanimadas, sino donde todo deriva de innumerables conflictos de diversas voluntades. En la batalla, en la que toman parte un gran número de personas, nada sucede por la voluntad de la gente, sino por diversas razones zoológicas que el hombre no puede ver.
Después de Smolensk, Napoleón quiso plantar batalla en Dorogubsk, en Viasma y después en Zarevo-Zaymyshche, pero sucedió que debido a una innumerable conjunción de causas, los rusos no pudieron presentar batalla hasta Borodino, a 60 verstas de Moscú. Desde Viasma, Napoleón dio orden de seguir directos hacia Moscú. Moscú, la capital asiática de ese gran imperio oriental, la ciudad sagrada para el pueblo de Alejandro. Moscú, con sus innumerables iglesias en forma de pagodas chinas. Ese Moscú no daba descanso a la imaginación de Napoleón. El trayecto entre Viasma y Zarevo-Zaymyshche lo hizo Napoleón a lomos de su caballo overo, acompañado de la guardia, pajes y ayudantes. Berthier se había quedado atrás para interrogar a un prisionero ruso apresado por la caballería. Alcanzó a Napoleón al galope y detuvo el caballo con rostro alegre. ¿Qué sucede?, preguntó Napoleón. Es un cosaco de Platov. Dice que el cuerpo de Platov se va a unir al grueso del ejército y que Kutuzov ha sido nombrado comandante en jefe. Es muy inteligente y hablador. Napoleón sonrió y ordenó que le diesen un caballo al cosaco y que le llevaran ante él. Deseaba hablar con él personalmente. Algunos ayudantes marcharon al galope, y al cabo de una hora, un siervo con un abrigo de ordenanza, montado en un caballo francés, y con rostro pícaro y alegre, se acercó a Napoleón. Este le ordenó que cabalgara a su lado y comenzó a hacerle preguntas. ¿Es usted cosaco? Sí, excelencia. El cosaco, al desconocer la compañía en la que se encontraba, porque la sencillez de Napoleón era tal que no podía suponer a la imaginación asiática la presencia de un emperador, comenzó a hablar con extraordinaria familiaridad acerca de los asuntos de la guerra. Diría Thiers al referirse a ese episodio. Realmente era Labrushka, el criado de Denísov, que había pasado a servir a Rostov y que la víspera se había emborrachado y había dejado a su señor sin comer. Había sido azotado y enviado a una aldea en busca de víveres donde los franceses le habían apresado. Labrushka era uno de esos criados groseros e insolentes que han visto mucho y que consideran una obligación hacerlo todo de manera mezquina y astuta. De esos que están dispuestos a hacer cualquier servicio a su amo y que adivinan astutamente todos los defectos de su señor, en particular la vanidad y la ruindad. Al encontrarse ante Napoleón, al que reconoció inmediatamente, Labrushka no se turbó en absoluto, y tan solo trató con todas sus fuerzas de ser útil a su nuevo amo. Sabía muy bien que se encontraba ante Napoleón en persona, pero la presencia de éste no podía turbarle más que la de Denísov o la del sargento de caballería armado de una vara, porque no tenía nada que pudieran quitarle, ni el sargento ni Napoleón. Repitió todas las mentiras que se contaban entre los ordenanzas. Muchos de esto era cierto, pero cuando Napoleón le preguntó qué era lo que pensaban los rusos, si ganarían a Bonaparte o no, Labrushka entornó los ojos y reflexionó. Veía en la pregunta una refinada astucia, como la ve en todas las personas depravadas. Frunció el ceño astutamente mientras guardaba silencio y lanzó una indefinida e intrincada pulla. Bueno, si hay un combate, quiere decir que ustedes ganarán rápidamente. Eso es así, no hay duda. Pero si pasan más de 3 días de esa fecha, entonces, bueno, se hará la voluntad de Dios. A Napoleón se lo tradujeron de este modo. Si la batalla tiene lugar antes de 3 días, la ganarán los franceses. Si es después, Dios sabe qué podría suceder. Tradujo sonriente el dragomán.
pero Napoleón no sonreía, aunque era evidente que estaba del mejor humor. Lavrúshka lo advirtió, y para alegrarle, dijo, fingiendo que no sabía con quién hablaba: «Sabemos que ustedes tienen a Bonaparte, que ha vencido al mundo entero, pero nuestro asunto es otra cosa», dijo él, y sin saber cómo ni por qué, al final se coló en sus palabras un cierto patriotismo. El traductor transmitió la frase sin el final, y Napoleón sonrió. El joven cosaco hizo sonreír a su poderoso interlocutor, diría Thiers. Después de avanzar un rato en silencio, Napoleón se volvió a Berthier y dijo que quería probar la impresión que causaría en ese hijo del Don la noticia de que él era el propio emperador. Se transmitió la noticia, y Lavrúshka, que había entendido que eso se hacía para desconcertarle y que Napoleón pensaba que él se asustaría, fingió quedarse perplejo, abrió los ojos de par en par y puso la misma cara que acostumbraba a poner cuando se lo llevaban para azotarle. Tan pronto como el traductor de Napoleón le dijo eso, se apoderó del cosaco una estupefacción que le impidió decir una palabra, y continuó cabalgando sin apartar la vista del conquistador, cuyo nombre había llegado a él a través de las estepas orientales. Toda su locuacidad desapareció de pronto, y fue sustituida por un tímido y silencioso sentimiento de arrobamiento. Napoleón, después de recompensar al cosaco, ordenó que se le pusiera en libertad como al pajarillo que vuelve a sus campos. Dentro de 3 días, Moscú, las estepas orientales, pensaba Napoleón al acercarse a Viasma. Que no me reprochen el citar detalles triviales para describir los actos de los hombres tomados por grandiosos, como el de este cosaco, el del puente de Arcola y similares. Si no hubiera escritos que trataran de hacer parecer grandiosos los detalles más triviales, yo no los mencionaría. En los relatos de la vida de Newton, los detalles acerca de su alimentación o sobre cómo tropezaba no pueden tener ninguna influencia sobre su consideración de gran hombre. Son accesorios. Pero aquí es al contrario. Dios sabe qué quedaría de los grandes hombres, gobernantes y caudillos militares si todas sus acciones se tradujeran al lenguaje vulgar. Capítulo 5. El pajarillo que vuelve a sus campos galopó hacia la izquierda, se encontró con los cosacos y les preguntó dónde estaba el regimiento de Pavlograd, situación del destacamento de Platov, y hasta la tarde no pudo encontrar a su amo Rostov, que estaba en Yakovo, y acababa de volver a montar para dar un paseo con Ilin hasta Bogucharovo. Le dio un caballo a Lavrúshka y se lo llevó con él. Bogucharovo no era un buen refugio contra los franceses, aunque lo cierto es que la salud del anciano conde era tan frágil que no hubiera llegado a Moscú. El príncipe en Bogucharovo, a pesar de la ayuda del doctor, llevaba más de 2 semanas en el mismo estado. Ya se hablaba de los franceses, que se dejaban ver por los alrededores, y en las tierras del vecino, que vivía a 25 verstas, Dmitri Mikhailovich Telianin, estaban acampando un regimiento de dragones franceses. Pero el príncipe no entendía nada de eso, y el doctor decía que no podía viajar en su estado. La tercera noche después de llegar a Bogucharovo, el príncipe estaba acostado en el despacho del príncipe Andrei. La princesa María pasaba la noche en la habitación de al lado. No dormía en toda la noche, y escuchaba sus gemidos y los cambios de postura que le hacían el médico y Tijón, pero no se atrevía a entrar. No se atrevía porque todos esos días, tan pronto llegaba la noche, el príncipe daba muestras de irritación, y con gestos la echaba de su habitación diciéndole: «Quiero dormir, estoy bien». Por el día la dejaba entrar, y con la mano izquierda, que conservaba la fuerza, sostenía y estrechaba su mano y se tranquilizaba hasta que algo le recordaba que le habían echado de Lisi Gori. Entonces, a pesar de todos los remedios del médico,
Comenzaba a gritar, a gemir y a agitarse. Era evidente que sufría mucho física y moralmente. La princesa sufría no menos que él. No había esperanza de curación. Él estaba sufriendo. ¿No sería mejor que todo acabara? Pensaba en ocasiones la princesa María. Y aunque resulte terrible decirlo, le espiaba noche y día, prácticamente sin dormir, y con frecuencia no le espiaba para hallar en él señales de mejoría, sino deseando encontrar señales de que se acercaba el fin. La llegada de un enorme dolor, pero con él de la tranquilidad. Tras la cuarta noche sin dormir, que había pasado en una tensa escucha, sentada a la puerta de su padre, con una estéril esperanza y pánico, la princesa María no lloraba y se sorprendía ella misma de no poder hacerlo. Entró por la mañana en su habitación. Él estaba tumbado de espaldas, con sus pequeñas huesudas manos sobre la manta y la mirada fija. Ella se acercó y le besó la mano. Su mano izquierda estrechó la de ella, de manera que parecía no quererla soltar. —¿Cómo ha pasado la noche? —preguntó ella. Él comenzó a hablar. Esto era lo más terrible para la princesa María, moviendo la lengua con cómica dificultad. Ese día hablaba mejor, pero su rostro se había vuelto muy similar al de un pájaro, y sus facciones habían encogido mucho, como si se derritiera o se secase. —He pasado una noche terrible —dijo él. —¿Por qué, padre? ¿Qué le atormenta? —Mis pensamientos. La perdición de Rusia. Él comenzó a sollozar. La princesa María, temiendo que se volviera a enfurecer ante esos pensamientos, se apresuró a llevarle otro tema. —Sí, he oído cómo daba vueltas —dijo ella—, pero él ese día no se enfurecía como antes al recordar a los franceses. Al contrario, estaba muy cariñoso, y eso sorprendió a la princesa María. —No importa. Ahora, mi fin —dijo él, y después de un momento de silencio—. ¿No has dormido, tú? La princesa María negó con la cabeza, imitando involuntariamente a su padre. Entonces, al igual que él, intentaba hablar sobre todo con signos, y era como si a ella también le costara mover la lengua. —No, he estado escuchando todo el rato —dijo ella. —Alma mía, amiga. La princesa María no pudo distinguirlo, pero por extraño que pareciera, era seguro, por la expresión de su mirada, que era la palabra más tierna y cariñosa. —¿Por qué no has entrado? La princesa María de pronto se sintió otra vez capaz de llorar. Se inclinó sobre el pecho de su padre y sollozó. Él le estrechó la mano y le indicó con la cabeza que saliera. —¿No deberíamos llamar a un sacerdote? —dijo Tijón en un susurro. —Sí, sí. La princesa se volvió a su padre. No había tenido tiempo de decir nada cuando él había dicho: —Sí, un sacerdote. Ella salió. Mandó a por un sacerdote y corrió al jardín. Era un caluroso día de agosto, el mismo día en que el príncipe Andrei pasara por Lisi Gori. Salió corriendo por el jardín y sollozando bajó hacia el estanque por el camino de tilos jóvenes plantados por el príncipe Andrei. Yo deseaba su muerte. Sí, la deseaba. Y ya está aquí. Alégrate. Ha llegado. Lo sé. Alégrate. Estarás tranquila, pensaba la princesa María, cayendo sobre la hierba seca y golpeándose con las manos el pecho del que salía un llanto espasmódico. Pero había que regresar. Se mojó la cabeza con agua y entró en la casa. El sacerdote entró delante de ella en la habitación. Ella salió y regresó cuando le estaban limpiando la boca. Él la miró. Cuando el sacerdote se fue,
Él volvió a señalarle a la princesa la puerta y cerró los ojos. Ella salió al comedor. En la mesa estaba puesto el desayuno. La princesa María se acercó a la puerta de su padre. Él gemía. Ella volvió al comedor, se acercó a la mesa, se sentó y se sirvió unas croquetas con patatas que se puso a comer entre sorbos de agua. Tijón salió por la puerta y la llamó con gestos. Sonreía de modo artificial, queriendo evidentemente esconder algo. «La llama», dijo él. La princesa María, sin apresurarse, terminando de masticar la croqueta, se acercó a la puerta. Antes de entrar, se detuvo para tragar y limpiarse los labios. Finalmente agarró la manilla y abrió la puerta. Él estaba tumbado en la misma postura, solo que su rostro estaba aún más consumido. La miró de tal modo que se hizo evidente que la esperaba, y su mano esperaba la de ella. Ella se la estrechó. Al principio esa era su mano, y ese era su rostro, pero al cabo de un instante, no solo no era su rostro lo que descansaba sobre las almohadas, ni era su mano la que sostenía la de ella, sino que era algo ajeno, terrible y hostil. Y este cambio se operó de pronto en la princesa María en el instante en el que el doctor, que ya no iba de puntillas, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Ya era por la tarde. Seguramente ha estado más de 2 horas aquí sentada, pensó la princesa María. No, no puede ser. ¿Qué es lo que me da miedo? Es él. Ella se inclinó y le besó la frente. Estaba frío. No, él ya no está. Ya no está, y aquí, en el sitio que ocupaba, hay un terrible y espantoso misterio. En presencia del doctor y de Tijón, las mujeres lavaron lo que había sido él. Le ataron la cabeza con un pañuelo para que la boca quedara cerrada, y ataron con otro pañuelo las piernas. Le vistieron con el uniforme, le colgaron las condecoraciones y le tumbaron en la mesa del salón bajo una tela brocada. Al igual que los caballos se agolpan y resoplan alrededor de un caballo muerto, del mismo modo se agolpó allí la gente propia y extraña, santiguándose con los ojos fijos en él, y preocupándose de las ramas de abeto que habían vertido en el suelo, de los brocados, de las condecoraciones, de las coronas de flores. La princesa María permanecía sentada con los secos ojos fijos en el cofre de su habitación, la que había sido habitación del príncipe Andrei, y pensaba con horror que ella deseaba eso. Mademoiselle Bourien, que hasta ese momento no se había dejado ver y que vivía en casa del intendente, acudió a la casa, y la princesa María escuchó su llanto y la palabra bienhechor, y vio cómo ella, mirándole con rostro asustado, se santiguaba al modo católico. Al entierro acudió mucha gente, el alcalde, el jefe de policía, vecinos, incluso desconocidos que deseaban rendir pleitesía a las exequias del general. Uno de estos vecinos era Telianín. El capitán comunicó respetuosamente a la princesa María que resultaba arriesgado quedarse por más tiempo y que había que partir lo antes posible porque por el distrito rondaban saqueadores franceses. Pero la princesa María decidió no entenderle. Entre los que se reunieron en el entierro estaba Alpátych, que había llegado ese mismo día de Lisigori. Más consolador que cualquier otra cosa en ese momento de dolor, era para la princesa María ver a Alpátych y a Tijón, 2 personas muy cercanas al fallecido, que se preocupaban por él más que otras y que estaban más arrasadas que nadie por el dolor, en especial Alpátych, con su imitación de los modales del anciano príncipe, la conmocionó sobremanera.
Durante el servicio se mantuvo firme, con el ceño fruncido y una mano en el bastón, deseando guardar respetuosamente las formas. Pero de pronto su rostro perdió toda compostura, como si se hubiera soltado los muelles que lo sujetaban, y se echó a llorar como una mujer, sacudiendo la cabeza. La quema de Smolensk, la devastación de Lizzy Gori, tomada por dragones franceses, la corta visita del príncipe Andrei y ahora la muerte del anciano príncipe se habían sucedido con tanta rapidez los unos a los otros, tras la vida regular y solemne que había llevado durante 30 años, que en ocasiones Alpátych sentía que comenzaba a perder la razón. Lo único que le hacía conservar las fuerzas era la princesa María, a la que no era capaz de mirar. Sentía que ella necesitaba de él y de toda su firmeza. Tan pronto como volvieron del cementerio y la princesa María vio el despacho vacío donde él había yacido enfermo y la sala vacía donde había yacido muerto, sintió por primera vez, como siempre ocurre, todo el peso y el significado de la pérdida, y a la vez la necesidad de vivir y de no detenerse a pesar de que él ya no estuviera. Los asistentes se reunieron para la comida de exequias. Alpátych abrió cuidadosamente la puerta y entró en la habitación de la princesa María. Unas cuantas veces durante la mañana, la princesa se había puesto a llorar y se había detenido. Había comenzado a hacer algo y lo había dejado. En el instante en el que Alpátych entró, se había decidido por fin a leer la carta que éste le había entregado antes del entierro. Era de Julie, que le escribía desde Moscú, donde vivía sola con su madre, dado que su marido estaba en el ejército. De las cientos de cartas que la princesa María había recibido de ella, esta era la primera escrita en ruso, y estaba llena de noticias sobre la guerra y de frases patrióticas. «Le escribo en ruso, mi buena amiga», escribía Julie, «porque odio todos los franceses lo mismo que su lengua, al cual no puedo escuchar ni hablar. Todos en Moscú somos arrebatados por el entusiasmo hacia nuestro adorado emperador. Mi pobre esposo pasa penas y hambre en tabernas judías, pero yo tengo las noticias que me animan aún más. Seguro ha oído hablar de la heroica gesta de Raevski, que abrazó sus 2 hijos y exclamó: «Pereceré con ellos, pero no vacilaré». Y realmente, aunque el enemigo era un doble que nosotros, no vacilamos. Pasamos el tiempo como mejor podemos, pero en guerra ya se sabe. La princesa Alina y Sofía pasan conmigo todo el día, y nosotras, como desgraciadas viudas de maridos vivos, hacemos conversación al tiempo que nos dedicamos a nuestra labor. Solo nos falta usted, mi querida amiga, etc. La princesa María no conocía el ruso mejor que su amiga Julie, pero el sentimiento ruso le dijo que algo no estaba bien en esa carta. Dejó de leerla y se encontraba pensando en esto cuando entró Alpátych. Al verle, el llanto afloró de nuevo a su garganta. Unas cuantas veces ella consiguió detenerse y aguantar las lágrimas, esperando a que él le hablara, y unas cuantas veces él, frunciendo el ceño, había tosido deseando comenzar a hablar, pero cada una de esas veces ninguno de los dos había podido contenerse y se habían echado a llorar. Finalmente, Alpátych hizo acopio de fuerzas. Me atrevo a informar a su excelencia de que, según he observado, el peligro de permanecer en esta finca se está convirtiendo en grave, y yo sugeriría a su excelencia que partiera para la capital. La princesa María le miró. «Ah, déjame que me recupere». «Es imprescindible, excelencia». «Bueno, haz lo que consideres. Iré y haré todo lo que tú digas». «De acuerdo. Iré haciendo los preparativos y por la tarde vendré a recibir órdenes». Alpátych salió. Llamó al alcalde de la pedanía, Dronushka,
y le dio la orden de que preparara 20 carros para que se llevaran las ropas de cama y las doncellas de la princesa. Las fincas de Bogucharovo habían estado siempre descuidadas hasta que el príncipe Andrei se había instalado en ellas, y los mujiks de Bogucharovo tenían un carácter completamente distinto a los de Lisi Gori. Se distinguían de ellos por la forma de hablar y por la ropa, que era más vasta. También se distinguían en el carácter, en la desconfianza y en la mala predisposición hacia los terratenientes. En Lisi Gori se les llamaba esteparios, y el anciano príncipe les alababa por lo bien que soportaban el trabajo, cuando acudían a Lisi Gori para ayudar en la recolección o para cavar estanques y zanjas, pero no le gustaban por su afición a la bebida y sus malas maneras. La estancia del príncipe Andrei en Bogucharovo y las novedades que había introducido, como los hospitales y las escuelas, y la disminución del obrok, como siempre ha sucedido y sucederá, solo sirvieron para que reforzaran su recelo hacia los hacendados. Entre ellos, corrían rumores de hacerse todos cosacos o convertirse a una nueva religión, sobre cualquier carta del zar o sobre el juramento de Pablo Petrovich en el 1794, que muchos de ellos recordaban, diciendo que entonces todavía había libertad, pero los amos se la quitaron. Dron, al que el anciano príncipe llamaba Dronushka, llevaba 30 años siendo alcalde de Bogucharovo, y cada año había traído hojaldres de la feria de Viasma. La princesa María le recordaba ya de su infancia la imagen de Dronushka, un hombre alto, apuesto, delgado, de nariz romana y aspecto excepcionalmente firme, siempre le asociaba a la agradable impresión de los hojaldres. Dronushka era uno de esos hombres firmes, física y moralmente, que tan pronto llegan a una edad, se dejan la barba y así viven, sin cambiar hasta los 60 o 70 años, sin una sola cana ni un solo diente menos, igual de derechos y ágiles a los 60 años que a los 30. 23 años antes, Dron, que ya era el alcalde de la pedanía, comenzó de pronto a beber. Le castigaron severamente y le sustituyeron por otro. Después de esto huyó y estuvo cerca de un año desaparecido, visitando todos los monasterios y ermitas. Estuvo en Lavri y Solovetsky. Al cabo volvió a aparecer. Le volvieron a castigar y le pusieron a trabajar como campesino tributario. Pero él no se incorporó al trabajo y volvió a desaparecer. 2 semanas después, apareció exhausto y consumido, arrastrando los pies con dificultad, y se echó en su isba. Después se supo que esas 2 semanas las había pasado Dron en una cueva que él mismo había cavado en la montaña y que había cerrado con una piedra y arcilla. Había pasado 10 días en esa cueva sin comer ni beber, deseando redimirse, pero al 10º día se apoderó de él el terror a la muerte. Consiguió desenterrarse con dificultad y se fue a casa. Desde aquel momento, Dron dejó de beber vino y de decir malas palabras. Fue hecho de nuevo alcalde y ni una sola vez se había emborrachado ni se había puesto enfermo, y nunca se fatigaba ni a causa de cualquier problema ni de 2 noches sin sueño. Nunca se olvidaba de una desiatina, de las que hubiera en su trenzal de 20 años antes, ni de un solo pud de harina que hubiera dado y había servido de modo irreprochable como alcalde durante 23 años. Sin apresurarse para ir a ningún lado, pero sin llegar tarde a ningún sitio, sin prisa pero sin pausa, Dron había llevado la propiedad de 1000 campesinos con la misma libertad con la que un buen cochero lleva una troika. Ante la orden de Alpátich de reunir 17 carros para el miércoles, era lunes, Dron dijo que era imposible, porque la mayoría de los caballos habían sido apropiados por el ejército, y los restantes estaban sueltos por los campos sin nada que comer. Alpátich miró a Dron con sorpresa,
sin entender el atrevimiento de sus palabras. ¿Qué? Dijo él. ¿No hay 17 carros en 150 casas? No hay, respondió en voz baja Dron, y Alpátich reparó con incredulidad en la mirada gacha y sombría de Dron. ¿En qué estás pensando? Dijo Alpátich. No pienso nada. ¿En qué podría pensar? Alpátich, siguiendo el método del príncipe, que no consideraba necesario emplear muchas palabras, agarró a Dron por el pulcro armiac y sacudiéndole de un lado a otro, le dijo: «No hay», comenzó. «¿Con que no hay? Pues escucha. Volveré por la tarde. Si no tengo los carros listos para mañana por la mañana, te voy a hacer algo que ni te imaginas. ¿Me oyes?» Dron meneaba sumisa y rítmicamente el tronco, intentando prever los movimientos de las manos de Alpátich, sin cambiar en absoluto la expresión de su mirada ni la postura sumisa de sus brazos caídos. No respondió nada. Alpátich meneó la cabeza y se marchó a por los caballos de Lisigori que habían traído consigo y que había dejado a 15 verstas de Boguchárovo. Capítulo 6. Ese día, a las 5 de la tarde, cuando ya hacía tiempo que Alpátich había partido, la princesa María se encontraba sentada en su habitación y leía el Salterio, sin fuerzas para hacer nada. No podía entender lo que leía. Las imágenes de su pasado más cercano, la enfermedad y la muerte, aparecían constantemente en su mente. Se abrió la puerta de su habitación y, vestida con un traje negro, entró aquella a la que deseaba ver menos que a nadie, Mademoiselle Bourien. Ella se acercó silenciosa a la princesa María, la besó con un suspiro y comenzó a hablarle de la pena, del dolor y de lo difícil que resultaba en esos momentos pensar en otra cosa, en especial en uno mismo. La princesa María la miró asustada, sintiendo que todo eso era el preludio de algo. Su situación es doblemente terrible, querida María, dijo Mademoiselle Bourien. Yo no pienso en mí, pero usted... Ay, esto es terrible. ¿Por qué me habré metido en esto? Mademoiselle Bourien se echó a llorar. ¿Coco?, gritó la princesa María. ¿André? No, tranquilícese. Pero sabe que estamos en peligro, que estamos rodeados y que los franceses estarán aquí hoy o mañana. Ah, dijo tranquilizándose la princesa María. Partiremos mañana. Pero temo que sea demasiado tarde. Estoy incluso convencida de que es tarde, dijo Mademoiselle Bourien. Mire. Y ella le enseñó a la princesa un bando que había sacado de su ridículo y que estaba impreso en un papel que no era el que se utilizaba en Rusia. Era del general francés Rameu, y en él se comunicaba a los ciudadanos que no debían huir de sus casas y que recibirían la protección necesaria del gobierno francés. Sin haber terminado de leer, la princesa María fijó la mirada en Mademoiselle Bourien. Su silencio duró aproximadamente 1 minuto. «Así que usted quiere que yo», dijo enrojeciendo la princesa María, levantándose y acercándose a Mademoiselle Bourien con su torpe paso. «¿Que yo deje entrar franceses en esta casa? ¿Que yo? No. Váyase. Váyase, por el amor de Dios. Princesa, lo hago por usted, créame». «Dunyasha», gritó la princesa. «Váyase». Dunyasha, una doncella sonrosada de cabellos castaños, 2 años menor que la princesa y su ahijada, entró en la habitación. Mademoiselle Bourien seguía diciendo que entendía que era difícil, pero que no se podía hacer otra cosa, que ella pedía perdón, que ella sabía... «Dunyasha, ella no quiere irse. Tendré que ir a tu habitación». Y la princesa María salió de la habitación
y cerró la puerta de un portazo. Dunyasha, la niñera y el resto de las muchachas no podían decir qué había de verdad en lo que decía Mademoiselle Bourienne. Alpátych no había vuelto. La princesa María volvió a su habitación de la que ya se había ido Mademoiselle Bourienne, y con los ojos secos y brillantes se puso a pasear por ella. Había hecho llamar a Dronushka, y éste, con expresión de embotada desconfianza, acudió a su habitación permaneciendo obstinadamente en el dintel de la puerta. Dronushka, dijo la princesa María, que veía en él un indudable amigo. El mismo Dron que siempre le traía hojaldres de biasma, que le entregaba con una sonrisa. Dronushka, ¿es verdad lo que me han dicho de que no puedo partir? ¿Y por qué no? Dijo con una amable, aunque algo maliciosa sonrisa Dronushka. Dicen que corremos peligro a causa de los franceses. Eso es una tontería, Excelencia. Mañana tienes que partir conmigo, Dronushka, por favor. Como ordene. Pero los carros que ha mandado preparar para mañana, Yakov Alpátych, no van a poder estar de ninguna manera, Excelencia, dijo Dron con la misma amable sonrisa. Esa sonrisa se le venía a la boca involuntariamente cuando hablaba y miraba a la princesa, a la que quería y a la que conocía desde niña. ¿Por qué no, Dronushka, querido? Dijo la princesa. Ay, madrecita, corren tales tiempos. Estoy convencido de que Dios nos ha castigado a nosotros, pecadores. Las tropas se han llevado los caballos y han destrozado todo el trigo que había sembrado. No solo no podemos alimentar a los caballos, sino que hemos de cuidarnos de no morir de hambre nosotros mismos. Llevamos 3 días sin comer. No tenemos nada. Estamos completamente arruinados. Oh, Dios mío, dijo la princesa María. Y yo pensando en mi dolor, pensó ella. Y se sintió feliz de que se le presentara una causa de preocupación tal que le permitiera olvidarse de su dolor sin sentir vergüenza por ello. Comenzó a preguntarle a Dron los detalles de la miserable situación de los mujiks, buscando en su cabeza la manera de ayudarles. ¿Acaso nosotros no tenemos trigo? ¿Se lo has dado a los mujiks? ¿Para qué distribuirlo, Excelencia, si va a acabar del mismo modo? Hemos hecho enojar a Dios. De todos modos, dales el trigo que haya, Dronushka. Procura que no se arruinen. Si hace falta que escriba a alguien, escribiré. Como ordene, dijo Dron, que evidentemente no deseaba cumplir las órdenes de la princesa y quería marcharse. La princesa se lo impidió. Pero entonces, cuando yo parta, ¿los mujiks se quedarán aquí? Preguntó ella. ¿Dónde se puede ir, Excelencia, cuando no hay caballos ni alimentos? Dijo Dron. La princesa María recordó que Yakov Alpátych le había dicho que prácticamente todos los mujiks de Lis y Gori se habían marchado a la propiedad de los alrededores de Moscú. Ella se lo dijo. ¿Qué se le va a hacer? Dijo ella suspirando. No somos nosotros solos. Reúnelos a todos y partiremos juntos. Yo daré todo lo que tengo para que os salvéis. Dile a los mujiks que partiremos juntos. Cuando Yakov Alpátych traiga los caballos, ordenaré que le den de los nuestros al que le falten. Díselo así a los mujiks. No, es mejor que vaya yo misma y se lo diga. Díselo. Como ordene, dijo Dron sonriendo y salió. La princesa María estaba tan preocupada por la pobreza y el infortunio de los mujiks que mandó unas cuantas veces a ver si habían llegado y pidió consejo al servicio sobre lo que debía hacer. Dunyasha, la segunda doncella, una muchacha avispada, le suplicó a la princesa que no fuera a ver a los mujiks y que no tuviera trato con ellos. No es más que un engaño, decía. Esperemos a que llegue Yakov Alpátych y partamos, Excelencia. No permita... ¿De qué engaños hablas? ¿Por qué dices eso? Yo sé lo que me digo. Hágame caso, por el amor de Dios. Pero la princesa no la escuchó.
recordando cuáles eran sus más allegados, llamó a Tijón. El consejo que recibió de Tijón fue aún menos consolador que el consejo de Drón. Tijón, que era el mejor ayuda de cámara del mundo, que tenía un excepcional arte para adivinar la voluntad del príncipe, no servía para nada si le sacaban de su círculo de influencia. No podía entender nada. Con rostro pálido y agotado, fue a ver a la princesa, y ante todas sus preguntas le respondía con las mismas palabras, como ordene, y con lágrimas. A pesar de los consejos de Dunyasha, la princesa María se puso su sombrero con largos faldones y salió al granero en el que estaban reunidos los mujiks. Precisamente porque se lo habían desaconsejado, la princesa María se acercaba a ellos con una particular alegría, con su torpe paso tropezando con la falda. Dron, Dunyasha y Mijail Ivanich iban tras ella. Ahora no es tiempo de hacer cuentas, pensaba la princesa María. Hay que darlo todo para salvar a estos desgraciados que Dios ha traído hasta mí. Les prometeré trabajo y alojamiento en la finca de Moscú, por mucho que nos cueste. Estoy convencida de que Andrei hubiera hecho aún más si estuviera en mi lugar, pensaba ella, acercándose. La muchedumbre se apartó formando un semicírculo. Todos se quitaron las gorras, descubriendo sus cabezas calvas, morenas, rubias y grises. La princesa María, bajando los ojos, se acercó a ellos. Frente a ella había un anciano encorvado de cabellos grises, con las dos manos apoyadas en el bastón. He venido, comenzó la princesa María, mirando involuntariamente solo al anciano y dirigiéndose a él. He venido. Dron me ha dicho que la guerra os ha arruinado. Es un sufrimiento que compartimos, y no repararé en nada con tal de ayudaros. Yo parto, porque ya resulta peligroso estar aquí, y el enemigo está cerca. Por lo tanto, yo os aconsejo, amigos, os pido que reunáis vuestras posesiones de valor y vengáis conmigo, y juntos iremos a la finca de los alrededores de Moscú, y allí os daré todo lo que tengo. Compartiremos la necesidad y el sufrimiento. Si queréis quedaros aquí, quedaos, es vuestra voluntad. Pero os pido que partáis en nombre de mi difunto padre, que fue un buen amo para vosotros, y en nombre de mi hermano y su hijo, y en el mío propio. Escuchadme, y partamos todos juntos. Ella guardó silencio. Ellos también callaron, pero nadie la miraba. Ahora, dado que tenéis necesidad, he ordenado que repartan trigo a todos, y todo lo que es mío es vuestro. De nuevo ella calló, y de nuevo ellos callaron, y el anciano que estaba enfrente suyo evitaba su mirada. ¿Estáis de acuerdo? Ellos callaron. Ella miraba esos 20 rostros que estaban en la primera fila, y ni un solo ojo la miraba. Todos evitaban su mirada. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué respondéis? Preguntó la voz de Dron desde atrás. ¿Tú estás de acuerdo? Le preguntó en ese instante la princesa al anciano. Él farfulló algo, apartando enfadado los ojos de la princesa María, que buscaba su mirada. Finalmente, ella consiguió atrapar su mirada, y él, como si se enfadara por eso, bajó completamente la cabeza y dijo: ¿Con qué hemos de estar de acuerdo? ¿Por qué habríamos de abandonarlo todo? No estamos de acuerdo, comenzaron a decir por atrás. No damos nuestra conformidad. Vete tú sola. La princesa María comenzó a decir que ellos seguramente no la habían entendido, que prometía acomodarles y remunerarles, pero las voces la callaron. Un mujik pelirrojo gritaba más que ninguno otro atrás, y una mujer gritaba algo. La princesa María miró esos rostros, y de nuevo no pudo encontrar la mirada de ninguno. Comenzó a sentirse rara e incómoda. Había ido con intención de ayudarles,
de beneficiar a esos mujiks que habían sido fieles a su familia, y de pronto esos mismos mujiks la miraban con hostilidad. Ella calló y, bajando la cabeza, salió del círculo. Mira cómo ha aprendido. Ve detrás de ella como un ciervo. Se escucharon las voces en la muchedumbre. Abandona tu casa y vete. Hay que ver. Y dice que nos da el trigo, dijo con una carcajada irónica el anciano del garrote. Por la noche llegó Alpátich, que trajo 2 tiros de 6 caballos. Pero cuando mandó a buscar a Dron, le respondieron que el alcalde de la pedanía estaba con los mujiks que se habían vuelto a reunir desde por la mañana temprano y que había mandado decir que venga él aquí. A través de la gente que le seguía siendo fiel, en particular a través de Dunyasha, Alpátich supo que no solo los mujiks se negaban a entregar los carros, sino que gritaban todos en la taberna que no dejarían partir a los señores, porque les habían dicho que saquearían sus pertenencias si se iban. Sin embargo, habían mandado enganchar los caballos y la princesa María, con el rostro pálido y vistiendo su ropa de viaje, estaba sentada en la sala. Todavía no habían acercado al porche los caballos cuando una muchedumbre de mujiks se acercó a la casa de los señores y se quedó en el pastizal. A la princesa María le ocultaron las intenciones hostiles de los campesinos, pero ella, aparentando incluso ante sí misma que no lo sabía, comprendía su situación. Jacob Alpátich, con rostro desolado y pálido también, vestido con ropa de viaje, pantalones y botas, entró a verla y le sugirió con prudencia que ya que por el camino podían encontrarse al enemigo, tal vez la princesa debería escribir una nota al jefe militar de Jacob, a 15 verstas, para que mandara un convoy. No se puede negar, conociendo el nombre de su excelencia. La princesa María entendió que el convoy era necesario para dispersar a los mujiks. No es necesario, dijo ella con tristeza y decisión. Ordena que enganchen los caballos y vámonos. Jacob Alpátich dijo, como ordene, y no se marchó. La princesa María estuvo caminando arriba y abajo por la habitación, mirando de vez en cuando por la ventana. Sabía que su séquito, que la servidumbre de Lisigori, tenían fusiles, y lo que más le asustaba era pensar en el derramamiento de sangre. ¿Por qué están aquí?, dijo la princesa María con voz tranquila a Alpátich, señalando a la muchedumbre. Jacob Alpátich vaciló. No puedo saberlo. Seguramente quieren disculparse, dijo él. Diles que se vayan. Como ordene. Y luego manda enganchar los caballos. Ya eran las 2 y los mujiks seguían en el pastizal. A la princesa María le informaron de que habían comprado un tonel de vodka y estaban bebiendo. Se mandó a buscar al sacerdote para que hablara con ellos. Se les podía ver desde la ventana de la antesala. La princesa María seguía sentada con su ropa de viaje y esperaba. ¡Franceses! ¡Franceses!, gritó de pronto Dunyasha, corriendo hacia la princesa María. Todos corrieron a la ventana. Y era cierto. Hacia la muchedumbre de mujiks se acercaban 3 jinetes, uno montado en un caballo rubicán y los otros 2 en alazanes, que se detuvieron. «La mano del Altísimo», dijo solemnemente, alzando una mano, Alpátich. «Son oficiales del ejército ruso». Realmente, los jinetes, Rostov, Ilin y Labrushka, que acababa de volver, habían acudido a Bogucharovo, que se encontraba los últimos 3 días entre 2 líneas de los ejércitos enemigos. Así que la retaguardia rusa podía llegar allí con la misma facilidad que la vanguardia francesa. Miembros de la vanguardia francesa ya habían estado allí utilizando dinero falso para conseguir comida, prometiendo libertad a todos los campesinos,
y exigiendo que nadie saliera del área ocupada, cosa que confundió a los mújiks de Bogúcharovo. El escuadrón de Nikolái Rostov estaba a 15 verstas de allí, en Yakovo, pero dado que no había encontrado suficiente forraje allí y deseaba darse un paseo en el hermoso día de verano, se acercó junto con Ilín y Labrushka a buscar algo más de avena y heno en Bogucharovo, que era un lugar algo más peligroso por la situación actual de los ejércitos. Nikolái Rostov estaba del mejor humor. Por el camino le preguntó a Labrushka por Napoleón, le hizo cantar una canción francesa, y él mismo cantó con Ilín, y se rieron pensando que iban a divertirse en la rica casa señorial de Bogucharovo, donde debía haber mucha servidumbre y muchachas bonitas. Nikolái ni sabía ni pensaba en que éstas eran las tierras del mismo Volkóvisky, que había estado prometido con su hermana. Se acercaron al tonel que había en el pastizal y se detuvieron. Algunos mújiks se quitaron las gorras, turbados. Otros, más atrevidos, comprendiendo que los dos oficiales no eran peligrosos, no se quitaron las gorras. Continuaron con sus conversaciones y cantos. Dos mújiks ancianos y altos, con el rostro arrugado y barba rala, salieron de la muchedumbre y quitándose la gorra y con una sonrisa, tambaleándose y cantando una desafinada canción, se acercaron a los oficiales. —¡Estupendo! —dijo riéndose Rostov. —¿Y cómo se parecen? —dijo Ilín. —¡Divertida! ¡Jo, jo! —cantaron los mújiks con sonrisas de felicidad. Rostov llamó al mújik que parecía estar más sobrio. —Hermano, ¿dan vuestros señores avena y heno bajo recibo? —De avena tenemos un montón —respondió—, y de heno ni se sabe. —Rostov —dijo Ilín en francés—, mira cuántos especímenes del bello sexo hay en la casa señorial. Mira, mira, esa es mía. Cuida de no quitármela —añadió él, reparando en Dunyasha, que aunque sonrojada, se acercaba a él con decisión. —Será nuestra —dijo Labrushka a Ilín guiñando un ojo. —¿Qué necesita, belleza mía? —le dijo sonriendo. —La princesa me ha ordenado que les pregunte de qué regimiento son y cuáles son sus apellidos. Él es el conde Rostov, comandante de escuadrón, y yo soy su seguro servidor. —¡Pero qué linda! —dijo él cogiéndola de la barbilla. —¡Ay! ¡Dunyuka! —cantaron los dos ancianos, sonriendo aún más alegres, al mirar a Ilín, que conversaba con la muchacha. Tras Dunyasha se acercó a Nikolái Alpátich, que se había quitado la gorra mucho antes de llegar a su altura. Él ya sabía su apellido. —Me atrevo a molestarle, excelencia —dijo con respeto, pero con un cierto desdén por la juventud del oficial. Mi señora, la hija del general en jefe príncipe Nikolái Andreevich Volkonsky, se encuentra en dificultades por la ignorancia de esta gente. Señaló a los mújiks. Le pide que se apiade de ella. —¿Le importaría —dijo con una triste sonrisa Alpátich— apartarse un poco? Es incómodo hablar delante de... Alpátich señaló a esos dos mújiks que no se separaban y daban vuelta en torno a él, sonriendo y cantando y diciendo aún más alegres: Alpátich! Yakov Alpátich! ¿Te importa? Nikolái miró a los dos borrachos y sonrió. Puede ser que esto le resulte divertido a su excelencia, dijo Yakov Alpátich con rostro serio, señalando a los ancianos. No, no es divertido, dijo Rostov y se apartó. Dígale que ahora iré, le dijo a Alpátich, y después de ordenar a Labrushka que se informara de la avena y el heno y de darle su caballo, se acercó a la casa. Entonces, ¿nos entretendremos un rato? Dijo él guiñándole un ojo a Ilín. Mira qué encanto, dijo Ilín,
señalando a Mademoiselle Bourienne, que estaba asomada a la ventana. Podríamos pasar aquí la noche. Solo con que esta encantadora princesa nos dé croquetas para comer, como ayer en casa del alcalde, ya está hecho. Así de alegremente, conversando, entraron al porche y al salón donde les recibió la princesa vestida de negro, sonrojada y asustada. Eileen decidió en ese mismo instante que la dueña de la casa era poco interesante y se puso a mirar a la puerta, a través de cuya rendija estaba seguro que le miraban los ojos de la linda Dunyasha. Nikolai, al contrario, tan pronto como vio a la princesa, sus ojos profundos, dulces y tristes, y escuchó su tierna voz, cambió completamente. A pesar de que no recordaba que ella era la hermana del príncipe Andrei, y su postura y la expresión de su rostro expresaron un tierno respeto y una tímida comprensión. Mi hermana o mi madre pueden encontrarse mañana en la misma situación, pensó él escuchando su relato, al principio tímido, pero sincero. Ella no le dijo que los mujiks no le permitían irse y no le proporcionaban los carros, pero le contó que se había retrasado allí con motivo de la muerte de su padre y que ahora temía encontrarse con el enemigo aún más dado a que los campesinos comenzaban a sublevarse. Al contarle que todo eso sucedía 2 días después del entierro de su padre, su voz tembló y los ojos se le llenaron de lágrimas. Esta es la situación en la que me encuentro. Confío en que no me negará su ayuda. Nikolai se levantó al momento y, haciendo una cortés reverencia, como las que se hacen a las damas de sangre real, le dijo que se consideraría afortunado de poder servirle de su ayuda, y que en ese instante se encaminaba a cumplir sus órdenes. Con la cortesía de su tono, Nikolai quería dar a entender que, a pesar de que había tenido la suerte de conocerla, no quería aprovecharse de su desgracia para acercarse a ella. La princesa María comprendió y apreció su tono. Nuestro administrador lo ve todo de color negro. No le haga demasiado caso, conde, dijo la princesa María también. Lo único que quiero es que estos mujiks se dispersen y me dejen partir sin despedidas. Princesa, sus deseos son órdenes para mí, dijo Nikolai, y haciendo una reverencia como un marqués de la corte de Luis XIV, salió de la habitación. No sé cómo agradecérselo. Al salir, Nikolai iba pensando en los 2 mujiks que le habían cantado y en los otros que no se habían quitado la gorra. Enrojeció, apretó los labios y se apresuró a marchar a poner orden, rechazando el té y la comida que le ofrecían. En la antesala, Alpátych le contó a Rostov todo lo esencia del asunto. Bueno, hermano, ¿dónde te has metido?, dijo Eileen. Yo he estado pellizcando a esa muchachita de tal modo. Pero al mirar al rostro de Nikolai, Eileen guardó silencio. Se dio cuenta de que su héroe y comandante se encontraba en un estado de ánimo completamente diferente. «¿Qué seres más desgraciados hay en el mundo?», dijo él, frunciendo el ceño. «Estos miserables». Llamó a la brusca. Ordenó que le dieran los caballos al cochero de la princesa y juntos fueron hacia el pastizal. Los 2 alegres mujiks estaban tumbados uno encima del otro. El de abajo roncaba y el de arriba sonreía aún más bonachón y cantaba. ¿Cuál de vosotros es el alcalde?, gritó Nikolai, acercándose con paso rápido y deteniéndose en medio del grupo. ¿El alcalde? ¿Para qué lo quiere?, dijo un mujik, pero no había terminado de decirlo cuando su gorra voló y la cabeza se le volvió hacia un lado a causa de un fuerte golpe. «Quitaos las gorras, traidores», gritó a plena voz Nikolai. Todas las gorras saltaron de las cabezas y los mujiks se apretaron unos contra otros. «¿Dónde está el alcalde?». Dronushka
con paso lento, habiéndose quitado la gorra desde lejos, respetuosa pero dignamente, con su severo rostro romano y su firme mirada, se acercó a Rostov. «Yo soy el alcalde, excelencia», dijo él. «Vuestra señora os ha pedido unos carros. ¿Por qué no se los habéis dado? Todos los ojos miraron a Dronushka. Nikolai no se encontraba del todo tranquilo hablando con él. Tan imponente resultaba la planta y la tranquilidad del dron. «Todos los caballos se los han llevado las tropas. Miren los patios». «Sí, bien. ¿Y por qué estáis todos aquí en el pastizal? ¿Y por qué le habéis dicho al intendente que no dejaráis marchar a la princesa?» «No sé quién ha dicho eso. ¿Acaso se pueden decir esas cosas a los amos?», dijo Dron con una sonrisa burlona. «¿Y para qué la reunión y el vodka? Los ancianos se han reunido para tratar un asunto de la comunidad». «Bien, escuchadme todos», dijo a los mujiks. «Ahora os vais a ir a vuestras casas y les vas a dar señaló la Brushka, un carro por cada 5 casas. ¿Lo oyes, alcalde? ¿Cómo no oírlo? Venga, márchate», le dijo al mujik que tenía más cerca. «Vea por el carro». El mujik pelirrojo miró a Dron. Dron le guiñó un ojo. El mujik no se movió. «¿A qué esperas?», gritó Rostov. «Lo que diga Dron Zaharich. Parece que hay un nuevo jefe», dijo Dron. «Bueno, no sirve de nada hablar», dijo de pronto Dron, dándole la espalda a Rostov. «Se hará lo que han decidido los ancianos». «Eso se hará», bramó la muchedumbre agitándose. «Aquí hay demasiados jefes. Nos han dicho que no hay que salir del área». Dron se alejaba ya de Rostov. «Detente», le gritó Nikolai volviéndose hacia él. Dron frunció el ceño y se fue hacia Rostov amenazadoramente. La muchedumbre bramó en voz más alta. Ilin, pálido, se acercó a Nikolai, echando mano al sable. La Brushka se echó hacia los caballos a buscar los carros que los mujiks retenían. Dron era una cabeza más alto que Nikolai. Parecía que podía aplastarle. Con un gesto despectivo, decidido o amenazador, apretó los puños y echó hacia atrás el brazo derecho. Pero en ese preciso instante, Nikolai le golpeó en la cara 1, 2 y 3 veces. Le tiró al suelo y sin detenerse un instante se fue a por el mujik pelirrojo. «La Brushka, ata a los cabecillas». La Brushka, dejando los caballos, agarró a Dron por los codos desde atrás y quitándole el cinturón lo ató. «Bueno, no hemos cometido ninguna ofensa. Ha sido una estupidez», se escucharon las voces. «Id a vuestras casas, a por los carros». La muchedumbre se dispersó. Un mujik se fue corriendo y otro siguió su ejemplo. Solo quedaron en el pastizal los 2 borrachos tumbados uno encima del otro, y Dron con las manos atadas, con el mismo rostro severo e impasible. «Excelencia, dé la orden», dijo la Brushka a Rostov, señalando a Dron. «Solo dé la orden, y a este y al pelirrojo les daré una paliza como un húsar. Solo espere que vaya a buscar a Fedenshko». Pero Nikolai no respondió a los deseos de la Brushka. Le mandó ayudar a preparar las cosas en la casa para partir, y él mismo se fue con Alpatich a la aldea a buscar los carros, y mandó a Ilin a por los húsares. 1 hora después, cuando Ilin regresó con una sección de húsares, los carros ya estaban en la entrada, y los mujiks empaquetaban con especial cuidado las cosas de los amos, llenando esmeradamente los huecos con paja y sujetándolas con cuerdas para que no se perdieran. «No lo pongas así de mal», decía el mismo mujik pelirrojo,
que gritaba más alto que ninguno en la reunión, cogiendo una arquilla de manos de la doncella. Debe costar su buen dinero. ¿Por qué la pones de cualquier manera? Se perderá. Eso no me gusta. Para que vaya como es debido, debes ponerlo así, debajo de la esterilla. Así, así sí. Mira qué de libros, dijo bondadosamente otro, que llevaba los libros de la biblioteca del príncipe Andrei. No los rayes. Y qué pena, muchachos. Vaya libros tan enormes. Sí, han escrito mucho y se han divertido poco, dijo otro, señalando a los gruesos diccionarios que estaban encima. Dron, al que al principio habían encerrado en el granero, pero al que habían liberado por orden de la princesa María, administraba atentamente, junto con Alpátich, la carga de los carros y su partida. Nikolai Rostov, que había informado de la situación de la princesa a su mando cercano, recibió autorización para escoltarla hasta Viasma, y allí, habiéndola dejado en su camino, que estaba tomado por nuestras tropas, se despidió de ella respetuosamente y se permitió por primera vez besarle la mano.